abran las compuertas. Gritó una voz desde abajo. Las alarmas sonaron, las válvulas comenzaron a humear y las luces rojiazules giraron. Las planchas de acero se dividieron con lentitud, dejaron entrar la imperiosa luz del sol. Desde abajo, todos los soldados y los ingenieros que operaban desde sus torres, computadoras y vehículos veían hacia arriba, mientras una sombra alargada los abarcaba. La Soviet empezó a descender lentamente. Había un círculo de generales y científicos vestidos con sus batas blancas alrededor de Bastet, quien ponía a prueba la destreza de la piloto para aterrizar la nave sobre una plataforma circular pintada con rayas amarillas y negras. El descenso fue tan grácil como el de un helicóptero, los uniformados no salían de su asombro. No sabían cómo repartir sus miradas entre el vampiro y el vehículo interplanetario que lo precedía. Finalmente la compuerta trasera se desplazó y la elfa Neftis pegó un salto y aterrizó de rodillas con elegante agilidad. Iba a ser difícil explicarle a los yovedianos el funcionamiento de la Soviet, y cada vez que pensaba en las consecuencias que eso tendría en el sistema solar, palidecía. La tarea no solo sería difícil porque la responsabilidad recaía en los yovedianos, se sorprendió por lo brillantes que eran, sino también porque sabían que Pumo estaba escuchando todo lo que decían. Meinkert fue el que proveyó la solución y, para ello, sin miramientos diplomáticos ni cortesía, lo primero que hizo fue señalar a Voltar, Baklava y a los líderes mayores del ejército del NIM, y hacerles una seña con el dedo. Subieron por la plataforma de la nave, pasaron a la sala de situaciones, y fueron envueltos por el campo dimensional. La cuestión es así, caballeros. Cada general tomará a sus hombres y se administrarán turnos. El líder de cada unidad volverá aquí en los intervalos que sean necesarios. Esta cápsula evita que Pumo escuche lo que decimos. Las órdenes y las tareas se darán en este lugar, y cuando salgan de la nave obrarán en silencio. Lo esencial es abastecer de energía a la Soviet. Neftis les explicará cómo y los instruirá al respecto, el capitán encargado del grupo de ingeniería que la siga. Lo segundo, es que el general Argos deberá poner a disposición de Bastet a todos los oficiales científicos necesarios en pos a ayudarlo a duplicar la tecnología del campo dimensional y así establecer esferas en tantos puntos como sea necesario en esta base y, con tiempo, en otras alrededor del mundo. Obviamente, esto nos devolverá la privacidad que necesitamos y evitará que tengamos que volver aquí cada vez que surja un problema o se asigne una nueva tarea. Una vez que alcancemos la segunda meta, se entrenará a los soldados sobre el funcionamiento y la manutención de la Soviet para otras labores. Todos hicieron un gesto de aprobación. A trabajar entonces. Y recuerden, ni una palabra fuera de lugar. Lo que se dice aquí queda aquí hasta que dupliquemos la tecnología. Los generales volvieron a sentir con firmeza. Verlos me hace pensar en el sistema solar como mi tierra natal, modo en el que jamás pensé llamarlo. Ahí he visto razas que no harían por sus propios ojos lo que hacen ustedes por su planeta. Soy pesimista por naturaleza, pero sigan así y les garantizo que habrá buenas noticias con la puesta del sol. Hubo un fuerte clamor de aprobación. Baklava levantó el pulgar, asintió con la cabeza. Vamos todos. El apaloquiano dio dos fuertes pisotones, y el campo de fuerza se disolvió cuando Cesat, que esperaba esa señal, presionó el botón en el marco de la puerta. El grupo se deshizo rápidamente. Shah Voltar. Voltar se dio media vuelta. El Shah-Tor necesita hablar con usted, debe contar con su aprobación para efectuar nuestro plan de ataque. Voltar giró la cabeza e hizo un gesto a los generales, que asintieron y se marcharon sin él. Sígame, por favor. Al cruzar por el marco de la puerta, el lobo observó a Cesat, que estaba firme como un soldado. La elfa se sorprendió cuando le sonrió cálidamente. Isaac. El tigre se hallaba justo tras ella. Señor. Ya me dijeron que estuviste afuera, dijo, dándole una palmada en el hombro. Me encargaré de que quede para la historia. Te estás haciendo famoso. La respuesta del chico fue un pequeño gesto afectado. Voltar notó su languidez y lo miró dignamente a los ojos. En contra de sus deseos, no podía quedarse a charlar con él. Cruzó el alargado pasillo, donde la compuerta se abrió, y dejó escapar una luz brillante. Solos nuevamente, César lo miró con cautela. Oye, Isaac. ¿Sí? ¿Te interesaría, pasar más tiempo aquí?
¿Qué? Viendo solamente, por supuesto, explicó. El tigre la miraba con los ojos bien abiertos. César tocó la pared cromada, que se convirtió automáticamente en una pantalla holográfica. Mapa, ordenó, y rápidamente apareció una radiografía de la nave, con diferentes puntos brillantes. Se encontró a sí misma y a Isaac como dos puntitos cercanos en el pasillo y, con el dedo, dibujó un círculo alrededor, dijo, activar campo. El campo de fuerza los envolvió rápidamente. No sé si deba decirlo, pero he estado pensando en pedirle permiso a Thor para que te incluya en esta misión. Al menos para que estés con nosotros, mirando. ¿Te interesaría? No había una sola fibra en su cuerpo que quisiera decir que no. Apruebo el plan, sentenció Voltar. Thor bajó la cabeza, dándole a entender que comprendía sus deseos. Aún a sabiendas de que cualquier cosa podría pasar, continuó. Gracias, Sha. Por favor, resérvate esa palabra. Gracias a ustedes, por y para siempre. El elfo cerró los ojos e inclinó la cabeza de nuevo. El ataque se llevará a cabo ni bien la Sobex se haya recostado. Me molesta mucho que no sepamos nada del enemigo, pero como se dijo la primera vez, trabajamos también en eso. El lobo levantó la mirada para ver la esfera oscura que se hallaba girando detrás del elfo, iluminando su cabeza. El campo de fuerza alrededor de la mesa cambiaba de matiz, oscilaba entre un color plomizo y otro grisáceo. Quiero enfatizar que sé que esto te traerá problemas con tu gente, en tu hogar. No soy tonto. Y hubiera preferido que eso no sucediera. Ya, si consigo salvar su mundo, los problemas ulteriores serán lo de menos. De donde yo vengo no hay nada para mí, sentenció, excepto un montón de recuerdos mediocres y gente que no tengo deseos de volver a ver, salvo contadas excepciones. Voltar lo miró, pensativo. Me causa dolor escuchar eso. No tiene por qué, repuso Thor, sonriendo. Viví muy poco tiempo como una persona normal, y a partir de entonces yo he tenido que encontrar mi camino. Tu viaje ha sido muy largo porque no hay una casa a la que puedas regresar, ¿verdad? El elfo asintió. Te entiendo. En mi caso, cuando era joven y vagaba, pasaron las mejores cosas de mi vida, y las que la definieron, también. En cierto modo, en la mía también, explicó Thor. He conocido a las personas más importantes así. Espero que esta etapa no sea una excepción. Ya está pasando y, si todo sale bien, será lo más gratificante que he hecho nunca. Un honor ser parte de esta obra, Sha de los Elfos. Tanto por lo que significa para ti, como por lo que significa para nosotros. Alrededor de los monitores de Dio se iluminó el rostro de Nephthys. Thor giró la cabeza hacia un costado y pisoteó 2 veces el suelo. Tal como la supercomputadora lo había anunciado, la elfa apareció ante ellos. La nave está repostando, Thor. Al lobo le causó cierto placer ver su cara de sorpresa. Impresionante que lo hayan solucionado tan rápido. ¿Qué hicieron? No usaron minerales. Nos suministraron cantidades inmensas de un tipo de energía que los Yovedianos llaman electricidad. A Meinkert se le ocurrió una idea, y el resultado es que podemos transformar la electricidad a poder quantum. Sin embargo, la cantidad de electricidad que necesitamos para llenar 2 tanques de quantum es suficiente como para alumbrar un continente entero por 2 meses. Es una energía renovable, acotó Voltar. Usen la que sea necesaria. Contamos con torres que la producen. Colocar 10 o 20, o las que se necesiten, a su disposición será un placer. ¿En cuánto tiempo podemos partir rumbo a Solares? Dada la buena disposición de los Yovedianos, diría que en un par de horas. Entonces en un par de horas tendremos el primer encontronazo con Pumo. La elfa palideció. No comprendía cómo Thor era capaz de abrazar tal situación sin dudarlo siquiera. 2 horas eran demasiado poco, al menos, para ella. Se sonrojó al ver, con timidez, que Voltar parecía entender sus sentimientos con solo mirarla. Nephthys. Thor. Encuentra a Bastet y ponlo al tanto de lo que Meinkert ha logrado. Pregúntale de mi parte qué diablos ha estado haciendo con su vida los últimos 60 minutos. Eso lo va a poner loco y ganará tiempo, yo lo conozco. Ese sí. Se inclinó con respeto ante Voltar y se marchó. Vuelva a colocar el campo de fuerza, Sha. Thor trazó el círculo en la mesa holográfica. Tuya esa hembra.
El elfo lo miró con sorpresa. Están unidos. Una de las lecciones más importantes que había aprendido cuando era adolescente era que no se necesitaba ser un telépata, ni pequeño ni mediano, para dilucidar detalles importantes. Una cosa era la telepatía y otra la intuición. Una parece más atractiva que la otra, pero ambas son armas poderosas y, después de todo, el sexto sentido exige cierta sabiduría ante las cosas más elementales mientras que la telepatía no. ¿Es muy obvio? Permíteme que comience con responderte que me alegra que no pierdas el tiempo preguntando cómo lo supe. No es obvio, pero sé leer las señales. Ella está molesta contigo, ¿lo sabías? Hathor miró hacia abajo. Sí. Pero te apoya lo suficiente para no demostrarlo, o al menos, no es su intención hacerlo. Tiene instrucciones directas de decir que yo la amenacé para colaborar conmigo en esta campaña. La he metido en esto a la fuerza, pero no sería capaz de dejar que asumiera un ápice de mi culpa. Lo sé, repuso. Verte me ha demostrado que el individuo dominante actúa protegiendo a su pareja del mismo modo aquí que en otros mundos. El amor y el celo parecen ser solo otras constantes universales. Por ello es mi deber advertirte que, si crees que va a abandonarte cuando lleguen a tu mundo, estás equivocado. Asumirá tanta culpa como tú ante sus líderes. Hathor lo observó con la expresión más juvenil que había tenido en mucho tiempo. No sé por qué está enojada conmigo. ¿Estás seguro? El elfo meneó la cabeza y el lobo lo interpretó no como una negativa a secas, sino como un simple encogimiento de hombros. Yo te podría decir por qué está enojada, pero no sería correcto. Asumo que es porque no aprendería nada, ¿verdad? Puede ser. ¿Usted está unido a alguien? Sí. ¿Es su pareja? ¿Una esposa? Es mi amante. Hathor no pudo evitar sonreír. Pero los eventos actuales lo han arruinado todo, se adelantó. Esto es algo que ninguna jovencita debería vivir y menos estando unida a mí. Los sucesos le afectan, si es posible, y lo es, mucho más que a cualquier otra persona. Es más joven que usted, Sha. Tiene 25 años. Es una niña. Con diferencia de meses, era exactamente la misma edad de Nephthys. Lo comprendo. El elfo levantó la mirada y observó que una imagen distorsionada se hallaba fuera del campo de fuerza. No podía contar con su propio interruptor para comunicarse electrónicamente con ninguno de los miembros de la tripulación, puesto que, evidentemente, el casquete dimensional haría que se perdiera cualquier tipo de señal en el abismo invisible. Pisó 2 veces en el suelo. Cesad. Sha, no era mi intención interrumpir, solo vine a ver si la reunión continuaba. La chica se sintió apenada. ¿Motivo? Necesitaba hablar con usted. La elfa respetaba el protocolo debido a que una figura importante se hallaba en el lugar, sin embargo, hacía tiempo se tomaba la libertad de tutear a Hathor. Su postura le causaba gracia al elfo. ¿Qué pasa? Puedes decirlo ahora. Quería pedir permiso para entrenar a Isaac en artes de combate. Hubo una breve pausa. Hathor miró en dirección al marco de la puerta. Isaac no se hallaba con ella. ¿Qué motivo tienes para eso? Creo que sería un excelente ayudante, Sha. ¿Por cuál razón? Está motivado a pelear. Voy a jugarme una carta. Meinkerd. La elfa levantó la mirada y lo miró a los ojos, nerviosa. Sería un excelente soldado porque te has hecho amiga de él, o por el asunto de su padre. Suotosa, se corrigió a sí mismo. Reconozco que hay algo de eso, pero sé que sería un excelente soldado. Sabes que hay una élite maravillosa de guerreros en este planeta que los hace mucho más meritorios de recibir semejante atención que Isaac, ¿verdad? Lo sé, contestó, pero mi idea es tenerlo como refuerzo personal. Hathor miró al lobo con complicidad. ¿Qué opina, Sha? Opino que está bien. Concedido entonces. Llévalo contigo, Cesad. Y cuídalo. La conversación fue interrumpida por una alarma. La voz de Nephthys se escuchó atravesando las paredes de la sala. Sha. Lo llama Bastet. Pide que baje de la nave y acuda. Bastet se secó la frente con un trapo viejo. Los científicos yovedianos intentaban ignorar que el sudor del vampiro era nada menos que sangre.
Si bien el sol de este, se detuvo, midiendo sus palabras, mundo no me va a calcinar como lo haría el del sistema solar, pues se trata de una estrella azul, el hecho es que el calor todavía me jode bastante, ya. Pero a pesar de sus asquerosos recados, le cuento que hemos hecho avances interesantes. Lo ha hecho, recalcó Neftis, tratando de no reírse. Me he saltado todo eso de explicarle a los yovedianos cómo funciona nuestra tecnología y dibujé en cambio un mapa con pasitos de bebé que les indica cómo copiarla. Eso acelerará un poco las cosas. Una mala noticia es que necesitamos algunas piezas. La otra mala noticia para mí, e indudablemente placentera para usted, es que esas piezas no son de la nave sino mías. Voy a sacrificar mi equipo por la causa. ¿Le parece? Me parece. Muchas gracias, Bastet. Todos se hallaban alrededor de una mesa gigantesca. Sobre el techo había un revoltijo de cables, que sostenían focos de luz que apuntaban hacia abajo. Parecía una camilla de cirugía extraterrestre. Una pequeña multitud de yovedianos estudiaba de cerca una fotocopia agrandada de los esquemas dibujados por el vampiro. No nos tomará mucho, explicó, pero lleva su trabajo. Y, aunque tardarán en entender los principios básicos de nuestra ciencia, son buenos científicos. El coronel Baklava intervino. Lo son. Y estoy seguro de que encontrará fascinante conversar con Argos. Me interesa personalmente estar en esa entrevista. ¿Por qué no está aquí? Es un anciano, repuso el lobo. Vendrá, no lo dude. Pero su agilidad es limitada. Vistos desde arriba, parecían un grupo apretado de personas envuelto en una cúpula dimensional. Bastet observó el generador de energía que, tras el campo, se veía distorsionado. Obviamente nos tenemos que hacer a la idea de que esta noche nadie va a ir a la cama. Tuve que desarmar mi propio generador para tener la comodidad de contar con un segundo campo, aunque todavía nos quedamos cortos. Trabajar sin poder decir absolutamente nada va a ser una porquería, no les miento, pero de sacrificios está hecha esta misión. Ya, me quiero alimentar antes de partir al combate. Adora asintió. Lo necesitas, te veo cansado. Por favor, hazlo cuando gustes. Solo antes del combate. Que alguien le diga a César que no se pierda. Su asunto no será tan fácil como el mío. ¿Dónde está Meinkerdat? Allá afuera, contestó Neftis. Vigila que los tanques de Quantum se estén llenando. Vamos a salir con las pilas cargadas. Sea. Vamos a darle un susto al bastardo. Veremos qué cara pone. ¿Qué fue lo que le arrojaron la primera vez? 2 artefactos nucleares, contestó Baklava. Tal como lo detectó la computadora de la Sovexet, dijo Neftis. No son tontos, pero ni por asomo da la talla comparado con lo que vamos a usar. ¿Ocasionará una explosión muy grande? Todos observaron a Voltar, quien por primera vez se mostraba preocupado. Todo lo contrario, ya, repuso. Es fuerza de arrojo 9. Abre un agujero de 10 centímetros de lado a lado, pero el hoyo podría llegar hasta el centro del planeta. Suena fantástico, se regocijó el coronel Baklava. La maquinaria pesada se movía de acá para allá, colocando enormes placas de hierro cuadriculadas en la bóveda del techo. Motosierras gigantes cortaban láminas entre lluvias de chispas. La Sovexet permanecía posada sobre una plataforma en lo alto de una torre de acero con escalinatas a su alrededor. Al paso que estamos trabajando, la base que estamos construyendo para este evento estará lista dentro de poco. Si tenemos que producir tecnología, entonces también estará preparada. Todo está sucediendo más rápido de lo que debería, pero las circunstancias lo exigen. Podemos mantener este ritmo de trabajo, aseguró Baklava. A mí me han sorprendido mucho, admitió Neftis. Pase lo que pase, espero tener la primera réplica de la tecnología para mañana por la noche. Mientras tanto, dejo el segundo prototipo aquí. Con respecto a lo demás, y solo para asegurarnos de que ha valido la pena, estamos creando un campo capaz de cubrir un perímetro mucho más grande que los 2 anteriores, sin contar con otro que nos permitirá usar artefactos de comunicación de un campo a otro. Usaremos uno así para la misión. Excelente. Se aprecia. Bastet. ¿Sí? Tira el campo de fuerza. Meinkert está afuera, nos trata de decir algo. El vampiro presionó los botones sobre una suerte de teclado plegable que no dejaba de resultarle terriblemente primitivo.
El campo se difuminó, el apaloquiano dio un paso al frente. Ya, la carga ha terminado. La Sobeckset está preparada. Podemos partir. Hathor asintió, con firmeza. Ha llegado la hora. Mientras ascendía por la rampa de la nave, Nephthys creía que el corazón se le iba a desbordar. Miraba al suelo, perdida en sí misma. Había entrado en combate antes, siempre en compañía de Hathor y los demás. La asustaba ser, de todos, la única tripulante que jamás había tenido experiencia en situaciones bélicas previas a los viajes de la Sobeckset. Se sentía como una estudiante que está por entrar al examen final, pero multiplicado por 100. Levantó la mirada. Qué envidia ver a Bastet tan decidido, deshaciéndose de un largo abrigo para quedar en camiseta blanca, preparándose para una misión rutinaria. Incluso Sesat. Una niña de 18 años. Nephthys tenía 25, la diferencia no era demasiado grande, pero sí importante, 7 años clave entre dos tipos de juventud muy diferentes. En ese momento todo cambiaba. No había absolutamente nada en el mundo que pudiera objetivizar crudamente el balance de la vida tanto como el preludio a un combate. No hay cuchillo tan capaz de hacer mella la inocencia. La elfa era joven, pero no una niña. Sin embargo, en momentos así, no podía menos que sentirse una, y no sabía explicar muy bien por qué. Porque se sentía indefensa. Porque necesitaba mucho del apoyo de su novio y sus amigos. Esas dos cosas eran normales, lo eran. O eran lujos. Nephthys era la tercera al mando en la nave y tenía una responsabilidad. No podía permitirse ser una tonta. No podía no estar a la altura. Y no podía permitirse aceptar con los brazos abiertos lo que realmente era. Una nerd que se esforzaba demasiado en no serlo, tanto por dentro como, sobre todo, por fuera. Sí, lo era, pero lo tenía reprimido, bien hondo dentro de sí, mejor de lo que Hathor suprimía sus extraños poderes por Dios sabe cuál razón, y hacía un trabajo tan bueno en ello que a veces se le olvidaba lo que no podía cambiar. ¿Quién era realmente? Para prueba estaba el presente. Esos vertiginosos minutos que eran todavía peores que el fin mismo. Tanto como cuando enfrentaron a una nave con unos seres reptiloides que los querían volar en pleno hiperespacio, como por los piratas que deseaban abordarlos para saquear hasta el cromado de las paredes, o como ahora, a punto de enfrentarse a algo completamente desconocido. ¿Por qué no podemos arreglar nuestros problemas pacíficamente? Porque en el universo, la mayoría de las veces esa no es una opción. Sesat se acercó lo suficiente a Hathor como para tocar su espalda. El elfo giró la cabeza, y apenas le vio los ojos, supo lo que le iba a pedir. Isaac se hallaba justo detrás de la rampa, viendo hacia arriba, expectante. Dile que suba también. La elfa se dio media vuelta, emocionada, haciéndole señas al tigre. Nephthys volvió a bajar la cabeza, impresionada. ¿Acaso esa niña sabe lo que estamos a punto de hacer? ¿Y acaso lo sabe también el chico? De hecho, el chico sí que lo sabía, y no solo eso, sino que lo estaba esperando. La elfa tomó todo el aire que pudo, apretando y liberando los dedos de las manos. ¿Acaso el enemigo sabía también que estaban a punto de ir por él? En ese momento, cuando descubrieron que eran escuchados, tuvieron que mandar al diablo la discreción a lo único más poderoso que las turbinas cósmicas de la Sobeckset era el fuego y la esperanza de todos los soldados que, desde abajo, la contemplaban. Despejen el área. Ordenó una voz por altoparlante. La nave espacial se levantó, envuelta en una esfera luminosa. El acero reforzado de la plataforma se derritió como malvavisco. Luego se desplazó con sutileza. El personal, que sentía la terrible luz de los motores aún con los ojos cerrados, vio, apenas pudo, cómo la Sobeckset ascendía sobre la montaña y se transformaba en una estrella sobre el firmamento oscuro del atardecer. Desapareció en el aire precedida por una larga línea azul que dividió las nubes, convertida en un cometa con un sombrero alargado, azul y refulgente. No había pasado ni un minuto cuando, ensimismado, como si fuera una experiencia íntima, Isaac observó que la silueta de Solaris abarcaba el cristal. Multitud de torres y edificios pasaban ante sus ojos con una velocidad espeluznante. Nunca había sentido el estómago tan pequeño. Se encuentra al este de la ciudad. Nephthys no contestó, pero corrigió el rumbo instantáneamente. Se veían los rascacielos correr a través del cristal.
¡Dios mío! La fortaleza parecía un dedo saliendo del planeta. Era una meseta gigante, del tamaño de solares, cubierta por 2 casquetes violeta a los lados y una franja púrpura en medio. ¿Pero qué demonios es?, exclamó Bastet, perturbado. El cielo, que estaba cada vez más oscuro, hacía que aquello se viera como un enorme foco de luz venenosa. No tengo idea, pero no va a durar. Prepara el láser. Las últimas 3 palabras del Shah fueron lo único que pudo sacar a Isaac de su hermetismo hipnótico. Yo estuve ahí, cuando eso empezó a construirse. Súbitamente, el fantasma de Sajita quedó impreso en su visión. Podía verlo como una aparición tras el cristal. La nave atravesó la ciudad y dio una larga vuelta alrededor de la caprichosa fortaleza. La tierra estaba abultada alrededor de su base. Sus 2 casquetes purpúreos parecían parodiar unos enormes ojos de pulpo. Sobre la superficie, se hallaban copiosas hileras con puntos brillantes que formaban una V alargada. La Sobekset era apenas un punto orbitando en un círculo perfecto. El horizonte rojo tras las montañas hacía ver a la nave como la única cosa viva en relieves sobresolares. Bastet, ¿estás preparado? Preparado, Shah. Cesat. Aye, Shah. La elfa quitó por un segundo la vista de su tablero, para observar a Isaac. Neftis, faltas tú. Estoy preparada. Meinkerdat, ¿lo ves tú también, no es así? Lo veo, contestó, pero no con la nitidez que hubiera querido. No pido más, los radares de los Yovedianos son eficientes, las imágenes me llegan en tiempo real. Algo es algo. El apaloquiano se hallaba sentado en un centro de comando viendo con atención numerosos monitores que mostraban a la Sobekset desde arriba en imágenes repetidas. Detrás suyo, Baklava, Voltar y el general Argos contemplaban también en silencio, todos dentro del campo dimensional. Debiste haber dejado que fuera, tú tendrías que haberte quedado. Además, Dios te sigue a todas partes y lo necesitan intacto. Olvídalo, ahora era la voz del elfo la que salía filtrada por un interruptor. Si nos vuelan a todos en el aire, alguien tiene que quedar vivo, y es preferible que seas tú. Tienes las prioridades distorsionadas. Capitán que se hunde con su barco es un capitán que se respeta, amigo. Pídele ayuda a los Yovedianos si es necesario, porque me imagino que si el monitor cubre la fortaleza enemiga, entonces la imagen que estás viendo debe ser enorme. Lo es. Si los radares de la Sobekset no captan nada, como ya pasó con la fortaleza del espacio, entonces te avisaré si al menos podemos ver algo en vivo. Los Yovedianos vigilan también. Extraoficialmente. ¿Ven algo especial? Solo la fortaleza. Tienes línea limpia para disparar. Ahora o nunca, Hathor, antes de que escuche lo que estamos diciendo. Bien. El elfo levantó la mirada. Bastet, carga la fuerza de arrojo 9. El vampiro bajó una pesada palanca del complejo panel que estaba sobre su cabeza. Un bramido de energía se escuchó con mucha intensidad dentro de la cabina. Neftis se sobresaltó. La última vez que lo habían utilizado no había escuchado nada. Pero ahora estaban en un planeta y no en la vacuidad silenciosa del espacio. Fa, 9 cargada, Shah. Presionó un botón rojo en el apoyabrazos de su silla y el campo dimensional que cubría la cabina se difuminó. El elfo se puso de pie. Fuego. De haber sobrevivido a la fuerza de arrojo 9, muchos enemigos habrían reflexionado que se trataba de una luminiscencia incandescente que ningún ser de carne y hueso aquí o allá, en alguna estrella lejana, habría podido ver con los ojos desnudos. La razón era simple. Sería igual a recibir un carbón ardiendo en las retinas. Parecía como si un gigante estuviera alumbrando el suelo con una gran linterna. El panorama se bañó de una luz oscura, en cuyo centro brillaba un láser rojo. La Sobekset dio una vuelta rápidamente alrededor de la torre y no tardó mucho en volver al ataque. El sonido que producía era muy agudo. Las sombras que se formaban sobre la enorme silueta de Solares parecían un manto sangriento. Neftis, apresura la marcha. Da vuelta rápido y desacelera cuando llegues a sus 12. Quiero ver qué le hemos hecho. Bastet. El impacto fue directo, Shah.
Isaac estiraba medio cuerpo intentando ver más de cerca de través del ventanal, desafiando la fuerza del cinturón de seguridad que cruzaba su pecho. Neftis sudaba frío, súbitamente todo lo que veía a través del cristal, se convirtió en un cordón alargado de imágenes mientras giraba el mando vertiginosamente. Desaceleró al llegar al punto indicado, bajando el manubrio con torpeza. Sintió vergüenza, pero los demás no lo notaron o fingieron no hacerlo. Por el amor de Dios. Maldita sea, coincidió a Thor, meneando la cabeza lentamente. No hemos penetrado en su casco, ¿verdad? No, pero le hemos hecho una cicatriz. ¿La ve? Cesat se tomó la libertad de participar en la conversación. Yo la veo. Es muy larga, pero no sabemos qué tan profunda. Sin embargo, ha sido un fiasco. A la mierda con eso, exclamó Thor. Bastet, dispara en alguno de los cascos de cristal. Vamos a ver qué pasa. El vampiro se levantó de su silla para volver a accionar, esta vez con adicional fuerza, la palanca que se hallaba en el techo contiguo. Fa 9 cargada, ya. Fuego. El ventanal se convirtió en una placa oscura, la inteligente nave protegía su tripulación polarizando el cristal, pero ni eso pudo impedir que el intenso color rojizo atravesara las ventanas. Isaac se sorprendió al ver que Bastet disparaba mirando una computadora. Se escuchó una intensa explosión. La hemos hecho buena, señores. Gritó Bastet, con júbilo. ¿Crees que eso lo haya despertado? Me gustaría más pensar que lo hemos sorprendido en el baño leyendo una revista, y ahora está al aire libre con cara de sorpresa y un montón de cristales cayéndole sobre la cabeza. ¿Tú qué opinas, Isaac? Al tigre no le salían palabras, pero de haberlo hecho, la voz de Meinkert bañada en interferencia lo habría interrumpido. Thor. Los vi. Vio los acaba de enfocar también. Neftis, larguémonos de aquí. Cesat, entras tú. Están detrás de nosotros. La elfa vio con renovada preocupación el radar. Isaac no podía ver lo mismo desde donde estaba, pero lo sabía, lo sentía. Era un viejo conocido, no solo de él, sino de su amigo Sajita. Aquello que también se había llevado a su Otosa, las formas cúbicas giraban sobre su eje, volando en línea recta tras la nave. La Sobekset volvió a dar otra vuelta alrededor de la fortaleza, cosa que les dio el suficiente tiempo para que todos presenciaran algo increíble. La torre comenzaba a descender, recogiéndose sobre sí misma, como la antena de un auto. Luego desaparecía debajo de la tierra, dejando solo un cráter hinchado tras de sí. La nariz de la nave se levantó, escapando de la escena. Los cubos eran transparentes, pero gracias a su exoesqueleto geométrico se los podía distinguir girando a una velocidad tal que parecían espinas superpuestas. Marchaban contra la nave y ganaban terreno. Nos alcanzan. Gimió la elfa. Gira, Neftis. Gritó Cesat, date la vuelta. Sube y baja. Cuanta más velocidad tomaba la Sobekset, hasta envolverse en un óvalo de fuego, mayor velocidad tomaban los cubos, que parecían enfurecerse ante la treta y giraban cada vez más rápido. Por Dios. Chilló Neftis, viendo el radar. Cesat mantenía un ojo abierto y el otro cerrado. Aguantaba la respiración mientras que con su pulso de cirujano movía las enormes agarraderas que hacían girar unas torretas. ¡Bah! Exclamó. Los cañones expulsaron sendos proyectiles brillantes, que salieron disparados casi a la velocidad de la luz, distorsionando la realidad a su alrededor con espejismos. Algunos cubos consiguieron abrir un sinfín de hoyos dentro de su líquen cristalino para dejar pasar los disparos, otros simplemente se transformaban a tiempo en saetas, para luego volver a tomar la forma de cubos. No me jodas. Gritó Cesat. Habían ganado terreno y estaban a escasos metros de la cola de la nave. Por un momento Cesat se imaginó exactamente qué dirían los cubos si pudieran hablar. Sin previo aviso volvió a presionar los manubrios, disparando erráticamente y moviendo los cañones de tal forma que la nueva marea de proyectiles describiera la forma de una S. Un chorro de chispas salió disparado de uno de los cubos, ocasionando una pequeña explosión. El artilugio se fue quedando progresivamente atrás hasta perderse. Otro arrojó una menor cantidad de fuego, no desaceleró, pero sí dejó de girar, colocándose detrás de sus compañeros.
Pero mientras una cosa se ganaba, otra se perdía. El tercer cubo se alzó sobre la nave y consiguió tocarla. El resultado fue que hubo una explosión en la cabina, 4 monitores holográficos desaparecieron, sonó una alarma de emergencia, las luces parpadearon, y la silla de Isaac se desatornilló y cayó al suelo. Un enorme pedazo de metal se desprendió de la Soviet-Set como si fuera una máquina cortando jamón. La columna vertebral de la nave quedó al descubierto. Nephthys comenzó a gritar y, en su desesperación, hundió el manubrio, haciendo que la Soviet-Set cayera en picada. Los cubos se precipitaron, cada vez a menor distancia. Nephthys. Rugió Thor, levantándose de la silla. Isaac se hallaba en el suelo, mareado. No se había golpeado la cabeza, sin embargo, sabía por qué sentía que sus huesos vibraban. Thor despedía una energía monumental. Era un sueño. Lo veía brillar como si fuera una divinidad. ¿Era un dios, acaso? No. Gritó Sesat a Thor, detente. Bastet. Tienes que dispararles por los bordes. ¿Me oyes? A los exoesqueletos. Los malditos exoesqueletos. Aye. ¿Estás preparado, maldito vampiro? Lo estoy, cariño. Bendita tu alma y tu sangre. Va. La chica salió de su puesto y cargó contra Nephthys, tirándola de la silla de un empujón y tomando el mando de la nave. Al mismo tiempo, Bastet desapareció de su puesto y reapareció en las baterías, como si se hubiera teletransportado. César tiró del manubrio y le dio la vuelta. La Soviet-Set reconoció a su ama. La nave sideral empezó a girar haciendo un zigzag de fuego en el cielo, navegando de cabeza, ascendiendo y desapareciendo entre una cadena de montañas para luego volver a subir como un dragón marino y precipitarse otra vez en el acantilado. Los cubos obreros no tardaron mucho en quedar atrás, perplejos. La distancia facilitaba el trabajo del vampiro, que los despachaba uno a uno con su hábil puntería. El último explotó con tal violencia que pareció un volcán. Thor se hallaba de rodillas, con una mano sobre el pecho, sudando, intentando contenerse. El cuello y la frente estaban surcados por venas. Nephthys lloraba en el piso, mirándolo con expresión de culpa. Meme. Cállate, le ordenó la voz detrás del interruptor. Contente primero, maldita sea. Bastet. ¿Qué? Gritó el vampiro con suficiente fuerza para que Meinkert pudiera escucharlo. ¿Qué tan cerca estuvo Thor? Demasiado. Giró la cabeza para verlo. Pero se va a reponer. Puede contenerlo. Por Dios. Isaac se había puesto de pie, apoyándose en otra silla que temblaba. El ruido del viento y la turbulencia se sentían alrededor de ellos, gracias a la boca abierta que tenía la nave espacial sobre su lomo. Trastabilló hasta Thor y cubrió su espalda con los brazos. El elfo permanecía con la frente pegada al suelo y los ojos bien cerrados. ¿Estás bien? El elfo asintió suavemente, sin verlo. Volaban con lentitud. César había decidido que el daño era severo y no quería forzar más los controles, por temor a que algo realmente importante acabara desbarajustado. El cuidado con que tratara a la Soviet-Set de ahí hasta el momento del aterrizaje, definiría si la nave tendría que estar 3 días o 3 semanas en reparación. Cuando se hubo repuesto, Nephthys se puso de pie y ofreció su ayuda a Thor. La elfa aún temblaba y en su rostro se notaba la vergüenza como una bofetada. Thor se había recuperado, aunque parecía somnoliento y agotado, mientras que Isaac se sentía perplejo y confundido. Sin la velocidad inicial, tardaremos 30 minutos en llegar a la base, anunció Bastet a través del intercomunicador. El coronel Baklava recibió el mensaje por Meinkert. La nave espacial se hallaba a oscuras, con sus faros destruidos o inhabilitados. El impacto recibido había deshecho casi todo el sistema de energía. Bastet había ayudado a Thor a tomar asiento. El elfo estaba con los codos apoyados sobre las piernas, haciendo puños con las manos. César colocó el piloto automático, caminó y se puso en cuclillas frente a él. ¿Estás seguro de que estás bien? El elfo asintió, tragando saliva. Voy a tardar un poco, lo siento. Solo descansa. ¿Sabes dónde está Nephthys? Volvió a menear la cabeza. Quiero pedirle disculpas, se lamentó. Creo que le hice daño y que estaba llorando por eso. Me gustaría que viera a un doctor cuando nos bajemos.
La tecnología médica seguro no será la misma, pero estoy seguro de que si la necesita, le darán todos los auxilios, puntualizó Isaac. Ator se tomó su tiempo para mirarlos a ambos, y no pudo evitar reírse en voz baja. Vayan. Los chicos desaparecieron tras la puerta. El vampiro revisaba ahora el radar. Le costaba quitar sus manos de las torretas. No van a venir más, lo tranquilizó el elfo. Lo he visto. Levantó la mirada y vio a Susha. Es la lumbrera que queda chispando. Desaparece, pero la aproveché para ver más allá. No nos siguen, descuida. En el vitral veían ya el panorama luminoso que, como una ciudad, abarcaba el complejo de torres, pistas y silos de la base militar. Evaluaba el daño. A su alrededor había negrura, pero sobre sí se levantaba una cúpula infinita encumbrada por millones de ramas negras, que cruzaban galaxias entre fondos dimensionales amarillentos y rojizos y se mezclaban entre sí. Giró un poco. Veía versiones de Yovedi a través de algo inexplicable que le mostraba gráficos del planeta. Algunas imágenes parecían dibujos de los músculos de un cuerpo. Una mostraba un círculo cruzado por millares de cables filamentosos y delgados, parecido a una bola de estambre. Pumo accionó una extraña secuencia. Átomos. Desacelerados. Escogiendo electrones. Electrones. Desfasados. Disminuyendo electrones. Electrones disminuidos. Escogiendo estructura molecular. Debilitando estructura molecular. Estructura molecular debilitada. Electricidad cancelada. Miles de tormentas alrededor del planeta empezaron a apagarse, lentamente. Los cúmulos dejaron de brillar, las luminiscencias se extinguieron como una bombilla rendida. Los truenos y los relámpagos cesaron de existir. La tripulación alcanzó a ver, Bastet primero, como todas las luces alrededor de la base empezaban a apagarse, sector por sector, hasta que todo quedó completamente a oscuras. ¿Qué pasa?, preguntó Ator. El vampiro no fue capaz de articular una respuesta. Desde el lomo desgarrado de la Sogexet, César e Isaac, asomados a un costado, con la brisa acariciando sus rostros, observaban impresionados el mismo espectáculo. La ciudadela en sombras. En el país del Nim la electricidad fue desapareciendo. Todos los sectores militares, todos los campamentos, los hospitales y las bases subterráneas quedaron en penumbras. Y más allá también en el continente del norte, en el del sur y en las tierras del oeste. El mundo entero se apagó progresivamente. Meinkert veía hacia arriba, en la más inescrutable oscuridad. Voltar tenía mejor vista que él, los felinos aún más. Pero lo único que alcanzaban a ver eran sus propias expresiones de sorpresa. La energía de emergencia se había ido al mismo tiempo. La alarma apenas pudo proyectar un par de alaridos antes de echar un gemido patético y apagarse. ¿Qué diablos está sucediendo? Pumo obtuvo el resultado que esperaba. A continuación, tiró de un cable lentamente hasta desconectarlo, debilitando. Ozono. Ozono debilitado. Masa molecular, dividida. Química, interrumpida. Ciclo, desfasado. O2, interrumpido. Oxígeno cancelado. El rostro de Voltar estaba alumbrado por linternas de pila. Creo que el señor la necesita más que nosotros. Meinkert, sin duda, estaba de acuerdo. Tomó una lámpara y la utilizó para iluminar las computadoras muertas frente a él. Sin embargo, un pensamiento súbito lo puso en alerta. Levantó la linterna y observó el rostro del lobo, que se desajustaba la corbata y estiraba el cuello. Me siento sofocado, jadeó. El apaloquiano jamás olvidaría el terrible concierto de quejas y gemidos que sobrevino a continuación. La pequeña Levina estaba a punto de cometer un error mortal. Si gritaba, gastaría su último aliento. Otosa. Lloró Otto. El zorro abrió la puerta aterrorizado, viendo a todas partes. Su mirada estaba nublada, y por una buena razón. Se sujetó el pecho, mientras que caía de rodillas y gateaba cerca de los chicos. Levina no podía evitar llorar, sellando así su destino. La niña se sujetaba el cuello, mientras se recostaba cerca del gatito en pijamas que se agitaba sin control, con los ojos en blanco. Lo mismo pero con diferentes rostros sucedía no solo en aquel silo, sino en todas las bases de refugiados del Nim y del mundo.
En la calle, los rezagados se arrastraban. Un conejo se precipitó sobre una bolsa plástica, vació todos los recuerdos que llevaba dentro y cerró la envoltura alrededor de su boca, intentando conseguir un último retazo de oxígeno. Algunos se precipitaban, golpeándose contra las paredes. Otros tiraban todo lo que tenían frente a sí y algunos se acurrucaban en el suelo, en vano. Un león salió de la ducha, la melena mojada se movía pesadamente. Se precipitó al cuarto donde se hallaba la cuna. No le hacía falta luz, el instinto lo había llevado hasta donde quería ir. Estaba ahora de rodillas en el suelo, con el bebé en brazos, meciéndolo. En el océano, la pantera que había decidido que el mejor refugio sería el mar, salió tambaleando del camarote rumbo a la popa, intentando no tropezar con las cajas de provisiones colocadas ordenadamente a los lados. Se desplomó cerca de las barandillas. Lo último que observó fue el cementerio de ballenas flotando, moribundas, en el horizonte marino. Sus últimos cánticos lo arroparon, hasta el fin. Isaac se hallaba perplejo, de rodillas, sujetando a César por los hombros. La elfa intentó decir algo, pero no pudo. Comprendió que a ella se le agotaba el aire mucho más rápidamente que a él. Físicamente, era inferior. La cargó en brazos y, tomando una decisión que probó ser acertada, la sacó del compartimento de carga, expuesto al aire libre, y la llevó al interior de la nave. Por su parte, lo primero que hizo Thor fue gritar por Neftis. Lo segundo fue imaginarse horrorizado qué debía estar sucediendo allá abajo. Por un momento, el elfo no supo cómo reaccionar y evaluó por segunda vez liberarse, pero esta vez, aunque lo hiciera, no ayudaría en lo absoluto. No había forma de combatir lo que estaba sucediendo. Accionó un par de comandos. Bastet se hallaba detrás de él, con su piel enrojecida. El vampiro era el que menos sufría, pero observaba a Thor con impaciencia. Finalmente, el elfo presionó el botón más grande y con ello activó la voz de la nave. Advertencia. La Sovexet no ha cruzado la atmósfera del planeta. Presiona otra vez el botón. Accedido. Se activa el sistema de soporte de vida. Gracias. Suspiró ávidamente, gimiendo. La compuerta se abrió, y Isaac tosía con evidente alivio. Llevaba en brazos a César, que se había desmayado. Detrás de él, Neftis, que respiraba a duras penas, se sujetaba de las paredes. ¿Qué ha pasado, Thor? El elfo no contestó a su pregunta. Se sentó torpemente en la silla, presionando el botón de la rendija. Meinkert. Contesta, por favor. Meinkert gateaba sobre una infinidad de cuerpos que alfombraban el piso. Escuchaba las alarmas a uno y otro lado, sin embargo cada una se apagaba al segundo. Le resultó gratificante saber que los Jovedianos luchaban por su supervivencia, aún en la desesperación. Estaban liberando el oxígeno disponible en los niveles inferiores de la base, que quedaban más de 100 metros bajo tierra, con la esperanza de que la nube de O2 subiera por el abismo de los ascensores y los inundara. Pero había un problema. La falta de energía había inhabilitado las compuertas y él mismo podía ver el cielo oscuro a través de la boca por la cual había salido la Sovexet. El preciado elemento se escaparía en segundos si eso permanecía abierto. Ahí a oscuras, su cabeza estaba envuelta por un montón de gritos y gemidos, sentía a la gente removiéndose en el suelo, intentando tomarse de la mano. El apaloquiano lamentó profundamente lo que estaba a punto de hacer, pero las cosas eran como eran. Sabía que Thor lo haría, pero esperó en silencio que Voltar también lo pudiera perdonar. Se quitó los anteojos. La Sovexet volaba envuelta en una centella. El vampiro piloteaba. César estaba tendida en el suelo, respirando plácidamente. El tigre se hallaba sentado frente a ella, cuidándola. Thor permanecía en su puesto, con los largos cabellos dorados cayendo alrededor de su frente. Entre sus dedos caían hilos de sangre. Sus uñas estaban cortas, pero había conseguido presionarlas lo suficiente como para abrirse surcos en las palmas de las manos. Tenía la mirada más oscura que Isaac había visto en toda su vida. Los Jovedianos que se hallaban en las últimas, entregados a la negrura y el piadoso sueño frío, tenían ahora otra cosa de qué quejarse, sentían que la cabeza les dolía. Había un aura enérgica apoderándose de sus cerebros. Uno abrió los ojos y miró hacia arriba, en dirección a la figura erguida de Meinkert.
Poco después una horda de zombies caminaba siniestramente hacia adelante, con los ojos en blanco. El grupo giró las cabezas en dirección a la Paloquiano, como robots esperando una orden. Meinkert se hallaba erguido sobre una plataforma, viéndolos a oscuras. De la nada, los soldados comenzaron a trabajar. Ninguno se quejaba. Una línea húmeda surcaba el rostro de uno de ellos. Lágrimas derramadas hacía minutos cuando suponían que todo había acabado, pero ahora era diferente, ahora no lloraba, simplemente era un autómata. Agotando sus últimas energías de vida, empezaron a cerrar manualmente el enorme portal girando un gigantesco volante. Cada uno tomaba una parte del manubrio y se empeñaban en tirar de él. Cuando uno caía desplomado, otro se levantaba del suelo y lo reemplazaba, haciendo caso omiso del cuerpo. Lentamente, la luminiscencia lunar que entraba como un rayo plateado, se fue cubriendo por un eclipse, hasta que el agujero quedó tapado. A 100 metros de profundidad, un lobo inconsciente abrió los ojos. Se puso de pie. Miró hacia arriba. Como si una línea invisible se lo hubiera comandado, se puso manos a la obra. Se acercó al vitral de emergencia. Ni siquiera golpeó el vidrio, solo hundió y retiró su mano rasguñada y sangrienta empuñando un hacha. Observó los cilindros que corrían sobre el techo cavernoso y arrojó el instrumento, cortando la tubería de cuajo. El oxígeno empezó a liberarse en la forma de un piadoso gas azul. El lobo cayó al suelo, muerto, mientras que arriba los militares que habían dejado a un lado el inmenso volante y se mantenían en filas mirando a Meinkert también se desplomaban, como marionetas. La gravedad de sus esfuerzos había sido la estocada final. La gente comenzaba a toser otra vez. Pero ahora era bueno, el Apaloquiano podía escucharlos gemir. Estaban respirando. Se sentó en el borde de la plataforma, con sus piernas colgando en el vacío. Apoyó los codos sobre las rodillas, y se cubrió el rostro con las manos, irguiendo la espalda, cabizbajo. Pumo miraba en dirección a una enorme esfera transparente, tan llena de lucecitas como estrellas tiene el firmamento. Muchas se apagaban, rápidamente. Tras la esfera se observaban túneles infinitos, abismos deformes que destellaban con espasmos amarillos y violáceos, por donde cruzaban telarañas cósmicas marchitas, conductos delgados y blandos. El sistema espectral le dio una indicación que para cualquier ser vivo hubiera resultado invisible, pero que para él era clara. Le decía que las condiciones físicas del planeta estaban alterándose. La atmósfera comenzaba a cambiar su color morado por un amarillento. Pumo no podía permitir que eso sucediera. Si el planeta cambiaba, si Jovedi sufría una cicatriz, su realidad física se alteraría y eso acabaría para siempre con su objetivo. Ya era hora de devolver las cosas a la normalidad. Él no sabía mucho sobre nosotros, los que estábamos de este lado, pero algo había investigado y tenía ideas muy acertadas de cómo amedrentarnos. Conectó el pálido filamento que se retorcía de vuelta a su órgano. Rehabilitando. Ozono, volviendo a su función normal. Masa molecular, completa. Química, 0. Química, ciclo restaurándose. Ciclo, corre. O2, corre. Oxígeno restaurado. De más está decir que los jovedianos se dieron cuenta de que las cosas habían vuelto a su cauce normal apenas horas después del terrible suceso. La tripulación de la Soviet-Set, por su lado, se enteró mucho antes gracias no solo al eficiente DIO, sino a la computadora central de la nave, que indicaba que el planeta era clase beta de nuevo, respirable, apto para la vida. Pero no se habían animado a presentarse aún ante los jovedianos. Si había una emoción que embargaba más que ninguna otra a la tripulación de la Soviet-Set, era la vergüenza. Ator se mantuvo alejado durante horas, no tenía el valor de ver a nadie. Mucho menos a Voltar, que había sobrevivido, al igual que el coronel Baklavae, incluso, milagrosamente, el sabio general Argos. Y salvo una que otra excepción, la suerte llegaba únicamente hasta ahí. Cuando descubrieron que la electricidad había sido restaurada junto con el oxígeno, el ejército del Nin se puso manos a la obra.
Los primeros reportes no tardaron en llegar, fueron recibidos desde varios puntos del planeta, sumados para preparar un último documento que, al mediodía, como mejor pudieron porque casi no quedaba personal, estaba sobre la mesa del presidente, explicaba con detalle todo aquello que había pasado durante los 15 minutos, que Jobbet había quedado sin oxígeno, en un día que quedaría para siempre marcado por la infamia había perecido el 80% de la vida en el planeta.